El amor que nunca llegó a tiempo entre Madrid y Sevilla. Prólogo. Prólogo. Kilómetro 472, donde los recuerdos pesan más que el equipaje. El tren AVE que sale de Madrid Puerta de Atocha a las 21:45, con destino Sevilla-Santa Justa, siempre huele igual. A café recalentado de máquina expendedora, a perfumes caros que se mezclan con el olor metálico del aire acondicionado, a ese cansancio particular de la gente que viaja de noche porque el día no les alcanzó para todo lo que tenían que hacer. Y sobre todo, huele a despedidas que nunca se pronuncian completamente, porque es más fácil dejar que las ciudades se alejen en silencio que admitir en voz alta que estás huyendo de algo o hacia algo o de ti mismo. Inés conocía ese olor de memoria. Lo había respirado tantas veces durante los últimos 8 meses que podría haberlo embotellado y vendido como perfume con nombre pretencioso, tipo melancolía en movimiento, o entre dos mundos, o simplemente error, porque eso era lo que había sido todo esto desde el principio. Un error hermoso, devastador, imposible de arrepentirse completamente, aunque todos los manuales de comportamiento civilizado decían que debería. Estaba sentada en el asiento 14A, siempre el 14A cuando podía conseguirlo, por razones que la hacían sonreír con esa mezcla de ternura y dolor que solo provocan las supersticiones construidas alrededor de amores que no tienen futuro. Mirando por la ventana, cómo las luces de Madrid se convertían gradualmente en oscuridad, punteada por pueblos pequeños que pasaban demasiado rápido para registrar sus nombres. Y pensaba en todas las veces que había hecho este mismo viaje durante los últimos meses. Primero diciéndose que era solo una vez, luego solo una más, luego perdiendo completamente la cuenta, porque cuando algo se siente tan necesario como respirar, dejas de intentar racionalizarlo y simplemente lo haces. Su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo, ese abrigo gris de cachemira que había comprado en las rebajas de enero pensando que la hacía verse más seria, más adulta, más como el tipo de persona que toma decisiones responsables en lugar del tipo de persona que se enamora de desconocidos en trenes. Pero no lo sacó porque sabía quién era. Alejandro, su prometido de 3 años, su pareja estable y perfecta en papel, llamándola probablemente para preguntar si había llegado bien a la reunión de trabajo en Sevilla, que había inventado como excusa para este viaje, y ella no podía hablar con él ahora. No cuando aún podía sentir en sus labios el fantasma del último beso que Diego le había dado hace exactamente 4 horas en una esquina de la calle Betis con el Guadalquivir, reflejando luces naranjas que hacían que todo pareciera estar en llamas. El tren aceleró entrando en ese tramo entre Córdoba y Sevilla, donde la velocidad es máxima y el paisaje se convierte en borrón oscuro que podría ser cualquier cosa o nada. Y ella cerró los ojos, intentando no pensar en lo que estaba a punto de hacer, en la decisión que había tomado finalmente, después de meses de vivir en ese limbo insostenible entre dos ciudades, dos vidas, dos versiones de sí misma que no podían coexistir mucho más tiempo sin que una destruyera completamente a la otra. Porque esto era lo que nadie te dice sobre los amores imposibles, que no son imposibles porque las circunstancias sean temporalmente difíciles, sino porque requieren que destruyas una versión completa de tu vida para que otra pueda existir, y que esa destrucción deja cicatrices que nunca desaparecen completamente sin importar cuál elijas. Y mientras el tren atravesaba la noche española, llevándola de vuelta hacia Madrid, donde la esperaba una vida entera, construida sobre cimientos que ahora sabía que eran arena, Inés pensó en cómo había empezado todo esto. En ese momento exacto 8 meses atrás, cuando un hombre con ojos que contenían toda la luz de Sevilla se había sentado en el asiento equivocado y había cambiado absolutamente todo sin saber que lo estaba haciendo. Capítulo 1. Cuando Madrid la convirtió en piedra. Madrid en febrero es una ciudad de grises, cielos grises que amenazan nieve que raramente llega, edificios grises que se levantan como gigantes cansados, gente vestida de gris caminando rápido con los hombros encorvados contra el frío que corta como cuchillos. Y Inés se había dado cuenta hacía tiempo de que ella misma se había vuelto gris de esa forma específica que tienen las personas que pasan demasiados años viviendo en modo supervivencia en lugar de en modo vida. Había llegado a Madrid hace 7 años, huyendo de Sevilla,
con el tipo de determinación feroz que solo tienen las personas de 23 años, que están convencidas de que cambiar de ciudad resolverá mágicamente todos sus problemas internos. Huyendo de una familia que la amaba, pero que la asfixiaba con expectativas sobre cómo debería ser una mujer sevillana de buena familia, casada antes de los 25, preferiblemente con alguien del mismo círculo social, produciendo nietos que perpetuarían tradiciones que a ella le parecían hermosas desde lejos, pero sofocantes cuando tenías que vivirlas desde dentro. Y huyendo también de sí misma, de esa versión de Inés que cantaba flamenco en bares pequeños los jueves por la noche y que soñaba con cosas que no cabían en el molde que su apellido había diseñado para ella. Así que se había reinventado en Madrid de la forma más deliberada posible. Estudió Derecho en la Complutense con notas impecables que venían del hecho de que no tenía vida social que la distrajera. Consiguió prácticas en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, porque trabajaba más horas que cualquiera de sus compañeros que tenían la desventaja de tener familias o amigos o hobbies, y gradualmente, metódicamente, había construido una versión de sí misma que era exactamente lo que pensaba que necesitaba ser: exitosa, independiente, urbana sofisticada, fría. A los 30 años, era socia junior en Martínez en Asociados. Tenía un apartamento de un dormitorio en Malasaña que había decorado con ese minimalismo escandinavo que todas las revistas de diseño proclamaban como símbolo de buen gusto, y tenía a Alejandro. Alejandro Ruiz Mendoza, 34 años, economista del Banco de España, hijo de familia madrileña de 3 generaciones, propietario de un piso en Salamanca que su familia le había regalado al cumplir 25, miembro del club de tenis de La Moraleja, conductor de un Audi negro que lavaba cada domingo religiosamente. Se habían conocido en una cena de networking profesional hace 3 años, porque así es como la gente se conoce en Madrid cuando has decidido vivir únicamente en círculos profesionales, no en bares con música en vivo o en plazas donde la gente se sienta a hablar sin prisa. Y habían comenzado a salir de esa forma ordenada y sensata que caracterizaba todo en la vida de ambos. Cenas los viernes en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana ocasionales en casas rurales reservadas con meses de anticipación, conversaciones sobre planes de carrera y proyecciones financieras y cuándo sería el momento apropiado para casarse según sus respectivas trayectorias profesionales. Alejandro le había propuesto matrimonio en diciembre, durante una cena en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita, con un anillo que había elegido consultando a su madre sobre qué era apropiado, y ella había dicho que sí, porque era la respuesta lógica, porque Alejandro era exactamente el tipo de hombre que la versión madrileña de Inés debería casarse, porque rechazarlo habría requerido explicar razones que no tenía palabras para articular. Pero incluso mientras decía sí, incluso mientras Alejandro sonreía con esa expresión de satisfacción de alguien que acaba de completar exitosamente otro ítem en su lista de objetivos vitales, Inés había sentido algo frío instalándose en su pecho. Algo que susurraba que estaba cometiendo un error fundamental, pero que no sabía cómo detener, porque ya llevaba 7 años construyendo esta vida y destruirla. Ahora significaría admitir que todos esos años habían sido construidos sobre fundamentos equivocados. Y así había continuado durante 2 meses más, trabajando 60 horas semanales porque el bufete estaba preparando un caso grande, asistiendo a cenas con los amigos de Alejandro, donde hablaban de mercados bursátiles y propiedades inmobiliarias. Y ella asentía, sintiendo como si estuviera bajo agua, escuchando conversaciones en un idioma que técnicamente entendía, pero que no sentía como propio, planificando una boda para septiembre con una organizadora profesional que su futura suegra había recomendado, porque estas cosas deben hacerse correctamente, y sintiéndose cada día un poco más como estatua de piedra en lugar de persona real. Y entonces, un jueves de abril, cuando Madrid finalmente había decidido recordar que la primavera existía y los árboles del Retiro estaban explotando en flores que parecían demasiado vibrantes para ser reales, su jefe le había dicho que necesitaba que fuera a Sevilla al día siguiente para reunirse con un cliente importante que se negaba a viajar a Madrid por razones que nadie había explicado completamente. Solo será un día, había dicho su jefe. Tomas el tren temprano, te reúnes con el señor Campos a mediodía,
cierras el acuerdo, tomas el tren de vuelta por la noche. Simple, simple. Nada sobre ese viaje resultaría ser simple. Porque Inés no había vuelto a Sevilla en 3 años. Había evitado activamente cualquier excusa de trabajo o familia que pudiera requerir que regresara a la ciudad que había sido su hogar durante 23 años, porque alguna parte de ella sabía instintivamente que volver significaría confrontar cosas sobre sí misma que había estado cuidadosamente evitando, que Sevilla tenía forma de sacar a la superficie todas las partes de ti que habías intentado enterrar, pero no podía negarse sin levantar preguntas que no quería responder. Así que había dicho que sí. Había reservado un billete en el AVE de las 7:30 de la mañana siguiente. Había empacado su maletín de cuero con los documentos del caso y había intentado convencerse de que esto era solo trabajo, solo un viaje de negocios, que podría ir y volver de Sevilla sin que la ciudad la tocara de formas que importaran. Qué equivocada estaba. Porque al día siguiente, cuando subió al tren en Atocha, con su abrigo gris de cachemira y su maletín de cuero y su café para llevar de Starbucks y sus auriculares puestos, enviando la señal universal de "no quiero conversación", cuando se sentó en su asiento reservado 14B, pensando que tendría 2 horas y media de silencio para repasar el caso antes de llegar, no sabía que ya había alguien sentado en 14A. Alguien que cambiaría absolutamente todo. Capítulo 2. El hombre del asiento 14A que olía a Sevilla. Lo primero que Inés notó cuando se acercó a su fila fue que su asiento, el 14B, que había reservado específicamente porque estaba en el lado de la ventana y le permitiría ignorar a cualquier pasajero en el asiento del pasillo, ya estaba ocupado por un hombre que claramente no pertenecía al típico pasajero del AVE Madrid-Sevilla de las 7:30 am. Los pasajeros típicos de ese tren eran hombres de negocios con trajes grises y maletines de cuero idénticos al suyo, o turistas estadounidenses con mochilas enormes y mapas físicos que nadie usaba ya, o familias con niños pequeños que iban a visitar abuelos. Pero este hombre era diferente, de forma que era difícil de precisar exactamente, pero imposible de no notar. Tendría unos 32, 33 años. Llevaba vaqueros desgastados que no eran de esos estratégicamente predesgastados que se venden caros en tiendas de serrano, sino genuinamente gastados por uso real. Una camisa de lino blanco que estaba arrugada de la forma en que solo el lino genuino se arruga. Una chaqueta de cuero marrón que había visto mejores días. Y una mochila de lona apoyada contra sus piernas en lugar de maletín profesional. Pero lo que realmente lo distinguía era su expresión. Estaba mirando por la ventana con esa atención completa que la gente raramente le da a algo en la era de smartphones omnipresentes, observando el andén de Atocha como si estuviera memorizando cada detalle. Y había algo en su rostro, una apertura, una falta de la armadura defensiva que todos los madrileños desarrollan después de años de metro abarrotado y calles llenas, que inmediatamente identificó como "no es de aquí". Disculpa, dijo Inés con el tono cortés pero firme que usaba en reuniones de trabajo cuando necesitaba que alguien hiciera algo sin cuestionarlo. Creo que estás en mi asiento. El hombre giró la cabeza para mirarla, y fue en ese momento exacto cuando Inés sintió algo extraño suceder en su pecho, algo que no había sentido en años y que no tenía nombre apropiado, pero que se parecía peligrosamente a reconocimiento. Como si alguna parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo, de repente se despertara y dijera: "Oh, aquí está". Sus ojos eran de ese color avellana que cambia según la luz, en este momento más dorados que marrones por el sol de la mañana que entraba por las ventanas de la estación. Y cuando sonrió, y Dios, esa sonrisa que era completamente sin artificio, sin el cálculo social de cuánta amabilidad mostrar versus cuánta distancia mantener, Inés se dio cuenta de 3 cosas simultáneamente. Que este hombre era sevillano, sin necesidad de escucharlo hablar, que era genuinamente hermoso de esa forma despreocupada que tienen las personas que no pasan tiempo pensando en su apariencia, y que ella necesitaba que se moviera inmediatamente a su asiento correcto antes de que hiciera algo estúpido como continuar mirándolo. Tienes toda la razón, dijo él, y su voz confirmó la primera observación. Acento sevillano inconfundible, ese ritmo musical que hace que incluso las disculpas suenen como comienzo de conversación.
Lo siento, es que pedí ventana cuando reservé, pero me pusieron pasillo, y cuando subí el tren estaba vacío, así que pensé que nadie se daría cuenta si me cambiaba, pero claramente me equivoqué. Dame un segundo. Se levantó con ese tipo de movimiento fluido que sugería a alguien cómodo en su propio cuerpo, y mientras recogía su mochila y se movía al asiento del pasillo para dejarle espacio, Inés captó su olor. No colonia cara, sino algo más simple y más real. Jabón, café, y debajo de eso algo que olía a Sevilla de una forma que no podía explicar racionalmente, pero que reconocía instintivamente, como si la ciudad tuviera su propia fragancia compuesta de azahar y río y piedra calentada por sol que se quedaba pegada a la piel de las personas que vivían allí. Gracias, murmuró Inés, sentándose rápidamente en su asiento recuperado y sacando inmediatamente su laptop del maletín, con la intención clara de crear una barrera de ocupación profesional que desalentara cualquier intento de conversación. Pero mientras el tren comenzaba a moverse, deslizándose fuera de Atocha, con esa suavidad particular de los trenes de alta velocidad, mientras Madrid empezaba a convertirse en suburbios y luego en campo abierto, Inés se dio cuenta de que no podía concentrarse en el documento legal que había abierto en su pantalla, porque era dolorosamente consciente de la presencia del hombre sentado a menos de 1 metro de ella. No estaba haciendo nada particularmente notable. Había sacado un libro de su mochila, uno de esos libros en español con portada desgastada que sugería múltiples lecturas, y estaba leyendo en silencio. Pero incluso su quietud era diferente de la quietud de Alejandro o de cualquiera de los hombres que Inés conocía en Madrid, porque no era quietud de alguien ocupando tiempo muerto entre actividades productivas, sino quietud de alguien genuinamente absorto en lo que estaba haciendo, presente en el momento de forma que se había vuelto rara. El tren ganó velocidad atravesando la meseta castellana, y aproximadamente media hora después de salir de Madrid, cuando ya estaban en ese tramo donde el paisaje es principalmente campos marrones que se extienden hasta el horizonte, el hombre cerró su libro y giró ligeramente hacia ella. ¿Primera vez en Sevilla?, preguntó con tono conversacional que no era invasivo, pero que claramente esperaba respuesta. Inés levantó la vista de su laptop, lista para dar una de esas respuestas corteses pero cerradas que dejan claro que no está interesada en conversación. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, algo en su plan de mantener distancia profesional simplemente se disolvió. No, respondió antes de poder detenerse. Nací allí, viví allí hasta los 23, pero hace 3 años que no vuelvo. Vio sorpresa genuina cruzar su rostro, seguida de algo que parecía ser curiosidad mezclada con comprensión. ¿3 años sin volver a casa?, repitió, y había algo en la forma en que dijo casa que hacía que sonara como algo sagrado en lugar de simplemente geográfico. Eso es, mucho tiempo. ¿Puedo preguntar por qué? ¿O es territorio de no es asunto tuyo? Debería haber dicho que no era asunto suyo. Esa habría sido la respuesta apropiada según todos los códigos de comportamiento de desconocidos en transporte público. Pero en lugar de eso, Inés escuchó su propia voz diciendo, porque si volvía regularmente, una parte de mí nunca se habría ido realmente, y necesitaba irme completamente para poder ser quien necesitaba ser. Las palabras salieron con más honestidad de la que había pretendido, más verdad de la que había admitido incluso a sí misma, y vio cómo él procesaba esto con expresión pensativa. ¿Y funcionó?, preguntó después de un momento. ¿Convertirte en quien necesitabas ser? Era una pregunta tan directa, tan desprovista de los eufemismos corteses que la gente normalmente usaba en conversaciones sociales, que Inés se encontró riéndose a pesar de sí misma, una risa corta que sonaba oxidada por falta de uso. No lo sé, admitió. Pregúntame después de hoy. Esta es mi primera vez de vuelta. Él extendió su mano entonces, gesto simple que de alguna forma no se sentía simple en absoluto. Diego Mora, dijo, fotógrafo, sevillano de nacimiento y convicción, incapaz de vivir en ningún otro lugar durante más de 3 meses sin sentir que me estoy muriendo de falta de luz apropiada. Inés tomó su mano. Piel cálida, palma ligeramente callosa de formas que manos de abogados y economistas nunca desarrollan, y sintió ese shock extraño de conexión física que pasa a veces cuando tocas a alguien y tu cuerpo reconoce algo que tu mente aún no ha procesado. Inés Romero, respondió. Abogada,
sevillana convertida en madrileña, aparentemente incapaz de decidir si estoy huyendo de algo o hacia algo. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes, dijo Diego, soltando su mano, pero manteniendo contacto visual de forma que hacía que el espacio entre ellos se sintiera cargado. A veces huimos hacia cosas nuevas porque es la única forma de escapar de las viejas. Y así, sin planificarlo ni poder explicar exactamente cómo sucedió, Inés se encontró guardando su laptop y teniendo una conversación real con un extraño en un tren, el tipo de conversación que no había tenido en años porque requería presencia completa en lugar de multitasking. Requería honestidad en lugar de networking estratégico. Requería estar dispuesta a ser vista en lugar de simplemente presentar versiones cuidadosamente curadas de ti mismo. Diego le contó sobre su trabajo como fotógrafo freelance especializado en arquitectura histórica, cómo pasaba días explorando Sevilla, buscando ángulos que nadie había fotografiado antes de edificios que habían sido fotografiados millones de veces, cómo creía que la luz de Sevilla era fundamentalmente diferente de cualquier otra luz en el mundo, porque tenía calidad dorada que hacía que incluso cosas ordinarias parecieran tocadas por algo sagrado. Es algo químico, explicó con entusiasmo genuino que hacía que sus manos se movieran mientras hablaba. Tiene que ver con la latitud, con cómo el sol golpea la ciudad en ciertos ángulos, pero también creo que hay algo más, algo que no es medible científicamente. Esa luz entra en tus huesos cuando vives allí suficiente tiempo. Te cambia. Y luego cuando estás en otras ciudades, sientes su ausencia como dolor físico. Inés lo escuchaba sintiéndose como si estuviera despertando de sueño largo, porque reconocía exactamente lo que estaba describiendo. Había sentido esa ausencia de luz apropiada durante 7 años en Madrid, pero había intentado convencerse de que era imaginación, que luz era simplemente luz y que la nostalgia estaba jugando trucos en su memoria. ¿Y tú qué haces en Madrid?, preguntó Inés, genuinamente curiosa de formas que no había estado curiosa sobre otra persona en mucho tiempo. Dijiste que no puedes vivir fuera de Sevilla más de 3 meses. Exposición de fotografía, respondió Diego. Galería en Lavapiés, que está mostrando mi serie sobre patios sevillanos. Me quedé allí una semana montando la exhibición, asistiendo a la apertura, fingiendo que puedo tolerar cócteles de inauguración y conversaciones sobre narrativa visual cuando preferiría estar en la calle fotografiando. Ya cumplí con todas las obligaciones sociales, así que me escapo de vuelta a casa antes de que Madrid me convierta en estatua gris. La frase estatua gris golpeó a Inés con fuerza, porque era exactamente como se había sentido durante meses sin poder articularlo, y algo en su expresión debió traicionarla, porque Diego la miró con esa forma particular de ver que tienen los fotógrafos, como si estuviera enfocando detalles que otros pasarían por alto. ¿Te convirtió en estatua gris?, preguntó suavemente. ¿Madrid? Y ahí fue donde Inés debería haber cerrado la conversación. Debería haber dicho algo evasivo y cortés. Debería haber sacado su laptop de nuevo y recreado esas barreras profesionales que mantenían a la gente a distancia segura. Pero en lugar de eso, dijo, no lo sé, tal vez. O tal vez yo me convertí en estatua gris porque era más fácil que permanecer vulnerable en una ciudad que no perdona la vulnerabilidad. Diego asintió como si esto tuviera perfecto sentido, y luego hizo algo inesperado. Sacó una cámara pequeña de su mochila, no la profesional grande que presumiblemente también llevaba, sino una compacta vintage que parecía haber sido amada durante décadas, y antes de que Inés pudiera protestar, tomó una fotografía de ella mirando por la ventana. ¿Qué haces?, preguntó, más sorprendida que molesta. Documentando el momento en que alguien comienza a despertar, respondió Diego simplemente. No te preocupes, nunca comparto fotos sin permiso. Esto es solo para mí, para recordar que vi a alguien al borde de transformación, en ese segundo exacto antes de que decidieran si dar el salto o quedarse en terreno seguro. ¿Y cómo sabes que estoy al borde de alguna transformación?, preguntó Inés, aunque su corazón estaba latiendo más rápido, porque él había visto algo que ella apenas estaba comenzando a admitir. Porque llevo toda mi vida adulta fotografiando gente, respondió Diego. Y hay cierta expresión que tienen las personas cuando están a punto de cambiar algo fundamental sobre sus vidas. Es mezcla de miedo y esperanza y determinación. Y tú tienes esa expresión ahora mismo. Mientras este tren te lleva de vuelta a la ciudad que abandonaste,
hace 3 años. Continuaron hablando durante el resto del viaje, pasando por Córdoba, donde los minaretes podían verse brevemente desde el tren, atravesando campos de olivos que se extendían interminables bajo ese cielo andaluz que era diferente del cielo madrileño, de formas que Inés había olvidado hasta que lo vio de nuevo. Y con cada kilómetro que los acercaba a Sevilla, Inés sentía algo aflojándose en su pecho, alguna tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que la había normalizado completamente. Diego era fácil de hablar, del tipo de fácil que es peligroso porque te hace olvidar que deberías estar manteniendo guardias levantadas, porque te hace querer compartir cosas que normalmente mantendrías privadas. Y antes de que Inés pudiera detenerse, le había contado sobre su compromiso con Alejandro, sobre la boda planeada para septiembre, sobre cómo se suponía que debería sentirse emocionada, pero principalmente se sentía como si estuviera caminando hacia algo inevitable que no había elegido realmente, sino simplemente permitido que sucediera. ¿Lo amas?, preguntó Diego, y la pregunta era tan directa, tan sin juicio, que Inés no se ofendió por la audacia de hacer tal pregunta a alguien que conocía desde hacía menos de 2 horas. No sé, respondió honestamente. ¿Qué es amor exactamente? Alejandro es bueno conmigo. No. Quieres mismas cosas que yo quiero o que creo que quiero. Encajamos bien en papel, pero no te hace sentir viva, terminó Diego, y no era pregunta sino afirmación. No, admitió Inés, sintiendo peso de esa admisión. No me hace sentir viva. Pero tal vez es infantil, ¿sabes? Tal vez buscar a alguien que te haga sentir viva es fantasía romántica de películas. Y las relaciones adultas reales se construyen sobre compatibilidad práctica y respeto mutuo y objetivos compartidos. Diego la miró durante largo momento antes de responder. O tal vez, dijo lentamente. Pasamos tanto tiempo convenciéndonos de que las cosas prácticas son más importantes que las cosas que nos hacen sentir genuinamente vivos, porque es más fácil vivir con muerte lenta de aburrimiento que arriesgarnos al dolor agudo de amar a alguien que realmente nos toca. Y Inés no tenía respuesta para eso, porque sabía que tenía razón, de formas que hacían que su cuidadosamente construida vida madrileña pareciera exactamente lo que era. Prisión hermosa que había construido para sí misma, piedra por piedra. Cuando el tren finalmente comenzó a desacelerar, acercándose a Santa Justa, cuando el anuncio por megafonía informó en voz robótica que llegarían en 5 minutos, Diego escribió algo en un pedazo de papel arrancado de libreta pequeña y se lo entregó a Inés. Mi número, dijo, por si decides que quieres que alguien te muestre Sevilla, no como turista, como alguien recordando cómo es volver a casa. Inés tomó el papel, sus dedos rozando los de él brevemente, y guardó el número en el bolsillo de su abrigo, sabiendo que debería tirarlo, que esto era exactamente el tipo de cosa que una mujer comprometida no debería aceptar de un hombre atractivo, que la hacía sentir más viva en 2 horas que su prometido en 3 años. Pero no lo tiró. Y cuando el tren se detuvo completamente y las puertas se abrieron, dejando entrar ese calor seco de Sevilla, que era como abrazo violento, cuando bajó al andén y sintió ese aire que olía diferente de Madrid, de maneras que no podía nombrar todas. Cuando vio a Diego alejarse con su mochila de lona y su cámara colgando del hombro, volviéndose brevemente para darle una última sonrisa, antes de desaparecer en la multitud. Inés supo que algo fundamental había cambiado durante ese viaje de tren y que no había vuelta atrás. Capítulo 3. La ciudad que recordaba quién había sido. La reunión con el señor Campos fue exactamente tan tediosa como Inés había anticipado. 3 horas en oficina, con aire acondicionado excesivo, repasando contratos y cláusulas y términos legales que podría haber manejado igualmente bien por videoconferencia, pero el cliente era de esos hombres mayores que insistían en hacer negocios cara a cara, como en los viejos tiempos. Lo cual realmente significaba que quería sentirse importante, haciendo que gente de Madrid viajara específicamente para verlo. Pero Inés apenas podía concentrarse en los contratos, porque su mente seguía vagando de regreso a la conversación en el tren, a las cosas que Diego había dicho que habían tocado nervios, que no sabía que aún tenía sensibles. Y varias veces el señor Campos tuvo que repetir preguntas porque ella estaba completamente perdida en pensamiento. Cuando finalmente terminó la reunión, eran las 3 de la tarde.
Es ahora en Sevilla cuando el calor alcanza su pico y la gente sensata se retira a interiores con persianas cerradas. Y Inés tenía billete de tren de vuelta a Madrid a las 20, lo cual le dejaba casi 5 horas libres en la ciudad, que había sido su hogar durante 23 años, pero a la que se había prometido no regresar. Caminó desde la oficina hacia el centro sin plan particular, simplemente dejando que sus pies la llevaran por calles que conocía de memoria, aunque no las había visto en 3 años, y fue extraño cómo el cuerpo recordaba cosas que la mente había intentado olvidar. Girar automáticamente en ciertas esquinas, evitar ciertas calles porque el sol las golpeaba directamente a esta hora, saber exactamente cuántos pasos había entre la catedral y el río. Sevilla no había cambiado, pero ella sí. O tal vez ambas cosas eran ciertas simultáneamente. Sevilla permanecía exactamente igual en su belleza dorada y su ritmo lento, pero Inés había cambiado tanto durante sus años en Madrid que volver era como mirarse en espejo que reflejaba no quién era ahora, sino quién había sido. Y la distancia entre esas dos versiones de sí misma era dolorosa de contemplar. Se encontró caminando hacia el barrio de Santa Cruz sin tomar decisión consciente de ir allí. Esas calles estrechas con paredes blancas y balcones llenos de geranios donde había pasado su adolescencia, donde había caminado con amigas del colegio soñando sobre futuros que parecían infinitamente posibles, porque aún no habías tenido que elegir entre ellos. Y mientras caminaba, sacó su teléfono de su bolso y se quedó mirando el número que Diego había escrito en ese pedazo de papel, los dígitos escritos con letra que era casi ilegible, pero que había logrado descifrar. No debería llamarlo. Eso estaba claro. Debería simplemente pasar estas horas sola, procesando sus sentimientos sobre volver a Sevilla. Tal vez visitar a su familia que aún vivía aquí y a quienes había estado evitando exitosamente con excusas sobre trabajo, y luego tomar su tren de vuelta a Madrid, donde Alejandro la estaría esperando para cenar y planear más detalles de su boda perfectamente coordinada. Pero en lugar de eso, encontró sus dedos marcando el número antes de que su cerebro racional pudiera vetarlo. Diego respondió al segundo timbre. ¿Inés? Su voz sonaba ligeramente sorprendida, pero claramente complacida. ¿Decidiste que querías un guía turístico después de todo? Decidí que no quiero estar sola en esta ciudad, respondió Inés, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Decidí que si voy a recordar cómo es volver a casa, prefiero hacerlo con alguien que entienda lo que eso significa. Hubo pausa breve, y cuando Diego habló de nuevo, su voz tenía cualidad diferente, más suave, pero también más seria. ¿Dónde estás ahora mismo? Callejón junto a la casa de Pilatos, respondió Inés. No sé exactamente cómo llegué aquí, mis pies simplemente me trajeron. Quédate ahí, dijo Diego. Estoy a 10 minutos. Y Inés, gracias por llamar. Colgó antes de que ella pudiera responder o cambiar de opinión, y se quedó parada en esa calle estrecha, donde el sol apenas llegaba, porque los edificios estaban tan cerca que creaban sombra permanente, sintiendo su corazón latir de forma que no había latido en años. Con anticipación, con nerviosismo, con esa mezcla de miedo y emoción que viene cuando sabes que estás a punto de hacer algo que no puedes deshacer. Cuando Diego apareció doblando la esquina 10 minutos después, había cambiado su camisa de lino por camiseta blanca simple, pero aún llevaba esos jeans desgastados y esa chaqueta de cuero marrón. Sonrió al verla con sonrisa que era sol completo. ¿Lista para recordar por qué amaste esta ciudad?, preguntó, extendiendo su mano hacia ella, en gesto que era invitación sin ser demanda. Inés miró esa mano extendida durante segundo largo, sabiendo que tomarla significaba cruzar línea que no debería cruzar, que mujer comprometida con boda planificada para septiembre no debería estar tomando la mano de fotógrafo atractivo que la hacía sentir cosas que no debería sentir, pero tomó su mano de todas formas. Y comenzaron a caminar juntos por Sevilla, mientras el sol de la tarde convertía la ciudad en oro líquido. Capítulo 4. Las cosas que solo se dicen entre el kilómetro 354 y el 355. Diego la llevó a lugares de Sevilla que ella nunca había visto a pesar de haber vivido allí 23 años, porque cuando vives en una ciudad tiendes a ignorar precisamente las cosas que los visitantes vienen a descubrir. Tomas por sentado lo extraordinario hasta que se vuelve invisible por familiaridad. Y solo cuando regresas después de ausencia larga
puedes ver de nuevo lo que siempre estuvo ahí esperando ser notado. La llevó primero a una azotea en Triana, acceso a través de edificio de apartamentos que parecía completamente ordinario desde la calle, pero que tenía escalera que subía y subía hasta que emergías en terraza secreta que pocas personas conocían. Y desde allí podían ver toda la ciudad extendida ante ellos como mapa tridimensional dorado. La Giralda, elevándose hacia cielo, que comenzaba a teñirse de naranja mientras el sol descendía. El Guadalquivir serpenteando a través de la ciudad, reflejando luz que hacía que pareciera estar hecho de metal fundido. Los tejados de Santa Cruz, apretados juntos como si estuvieran compartiendo secretos. Y más allá las modernas torres de rascacielos que marcaban donde Sevilla tradicional terminaba y Sevilla contemporánea intentaba afirmar su existencia. Esta es mi vista favorita de la ciudad, dijo Diego mientras preparaba su cámara para capturar la luz cambiante, aunque Inés notó que estaba tomando más fotografías de ella mirando la ciudad que de la ciudad misma. No es la más famosa ni la más obvia, pero es la más honesta porque muestra que Sevilla es simultáneamente antigua y moderna, sagrada y mundana, turística y auténticamente vivida. Todas esas contradicciones coexistiendo sin intentar resolver la tensión entre ellas. Inés se apoyó contra la barandilla de la terraza, sintiendo el calor del metal que había estado absorbiendo sol todo el día, y respiró profundamente aire que olía a jazmín mezclado con ese olor particular de río que todos los ríos urbanos tienen, mezcla de agua y piedra y historia acumulada. No recuerdo la última vez que simplemente me detuve a mirar algo hermoso, sin pensar en cuánto tiempo estaba perdiendo que podría estar usando productivamente, admitió. En Madrid, todo se trata de eficiencia, de maximizar cada minuto, de multitasking constante. Incluso cuando sales a cenar con amigos, estás realmente haciendo networking. Incluso cuando vas al gimnasio, es realmente optimizando tu salud para poder trabajar más horas. Nada es solo por el placer de hacerlo. Eso suena exhaustivo, respondió Diego, bajando su cámara para mirarla directamente. Y solitario, porque si nunca haces nada solo por el placer de hacerlo, si cada actividad tiene que justificarse por alguna utilidad práctica, entonces nunca experimentas alegría pura, solo satisfacción de haber completado objetivos. Pero la alegría pura es lujo, argumentó Inés, aunque su voz carecía de convicción. No paga facturas, no construye carreras, no te da estabilidad. No, acordó Diego, pero te da razón para querer pagar esas facturas, para querer tener carrera, para querer estar vivo en lugar de simplemente existiendo. ¿De qué sirve toda esa estabilidad si nunca te permite sentir realmente algo? No tenía respuesta para eso porque sabía que tenía razón, porque llevaba 7 años construyendo estabilidad perfecta que se sentía cada vez más como jaula hermosa, y de repente sintió lágrimas acumulándose tras de sus ojos sin razón clara, excepto que estaba cansada, tan profundamente cansada de fingir que la vida que había construido era suficiente cuando claramente no lo era. Diego debió ver algo en su expresión, porque se acercó y tomó su mano con gentileza, que no pedía nada, pero que ofrecía presencia sólida. «Hey», dijo suavemente, «no tienes que resolver toda tu vida hoy. Solo tienes que estar aquí ahora, en este momento, en esta azotea, viendo esta ciudad que te vio crecer. El resto puede esperar». Y esa simple declaración, que el resto podía esperar, era tan radicalmente contraria a cómo Inés había aprendido a vivir en Madrid, donde todo era urgente y nada podía esperar nunca, que sintió algo rompiéndose dentro de ella, alguna tensión que había estado sosteniendo durante años, finalmente cediendo. Se quedaron en esa azotea hasta que el sol se puso completamente y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres, y hablaron de cosas que personas que se conocen desde hace 3 horas no deberían hablar, sobre miedos más profundos y esperanzas más secretas, y todas las formas en que habían decepcionado a versiones más jóvenes de sí mismos que habían tenido sueños diferentes. Diego le contó sobre cómo había estudiado ingeniería, porque su padre insistía en que fotografía no era carrera real, cómo había trabajado durante 5 años en oficina sintiendo que moría un poco cada día, hasta que finalmente renunció, a pesar de decepcionar completamente a su familia. Cómo ahora vivía con menos dinero pero más feliz, porque al menos estaba haciendo lo que amaba, incluso si eso significaba no poder permitirse cosas que otros consideraban básicas. Mi padre aún no me habla apropiadamente,
admitió Diego. Dice que desperdicié mi educación, que soy egoísta por elegir capricho artístico sobre responsabilidad familiar. Y tal vez tiene razón, tal vez soy egoísta, pero la alternativa era continuar muriendo lentamente en cubículo haciendo trabajo que odiaba, y esa muerte lenta eventualmente se habría convertido en algo peor que solo infelicidad profesional. Se habría convertido en resentimiento que habría envenenado todo. Inés escuchaba reconociendo su propia historia en reversa. Ella había elegido la responsabilidad sobre el capricho artístico, porque cantar flamenco en bares pequeños definitivamente calificaba como capricho artístico según su familia. Había elegido estabilidad sobre pasión, había elegido aprobación familiar sobre autenticidad personal, y ahora estaba descubriendo que esas elecciones tenían costos que no había calculado apropiadamente cuando las hizo a los 23 años. Yo hice lo opuesto, confesó. Elegí la carrera sensata, el novio apropiado, la vida que mis padres aprobarían. Y durante años me convencí de que había tomado decisiones maduras, mientras todos mis amigos que eligieron pasión sobre practicidad eran ingenuos. Pero ahora, no sé, tal vez ellos entendían algo que yo no. O tal vez, sugirió Diego, no hay elecciones correctas o incorrectas universales. Solo elecciones que son correctas o incorrectas para personas específicas en momentos específicos. Y está bien cambiar de opinión sobre qué es correcto para ti cuando tienes más información sobre quién eres realmente. Después de la azotea, la llevó a bar pequeño en Callejón, que definitivamente no aparecía en ninguna guía turística. Lugar tan estrecho que cabían tal vez 10 personas máximo, con paredes cubiertas de fotografías viejas de Sevilla y pósters de corridas de toros desteñidos por décadas de humo de cigarrillos, donde el dueño, hombre de 70 años llamado Paco, que conocía a Diego desde que era niño, le sirvió vino de Jerez y aceitunas aliñadas y jamón cortado tan fino que era casi transparente. Y mientras comían y bebían sentados en taburetes de madera que habían visto generaciones de sevillanos pasar a través de ese bar, mientras escuchaban a dos hombres mayores en la esquina discutir apasionadamente sobre fútbol con intensidad de gente debatiendo filosofía, Inés sintió algo que no había sentido en años. Pertenencia no basada en achievement o estatus profesional, sino simplemente en estar presente en lugar correcto con persona correcta. ¿Tienes que tomar ese tren de vuelta esta noche?, preguntó Diego después de su segunda copa de vino, su voz cuidadosa de no presionar pero claramente esperando respuesta específica. Porque hay cosas que quiero mostrarte que solo pueden verse de noche, y 5 horas no es suficiente para hacer justicia a esta ciudad. Inés sabía que debería decir sí, que tenía que tomar ese tren, porque Alejandro estaría esperándola en Madrid, y porque quedarse significaría cruzar otra línea que cada vez se volvía más difícil de no cruzar. Pero cuando abrió su boca para decir que sí tenía que irse, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. Puedo cambiar mi billete. Tomar el tren de mañana por la mañana. Sí, si no es molestia, mostrarte la ciudad. La sonrisa que iluminó el rostro de Diego valió cualquier complicación que esto causaría con Alejandro. No es molestia, dijo, es exactamente lo que quiero hacer. Llamó a Alejandro desde el baño del bar, inventando historias sobre cómo la reunión se había extendido más de lo anticipado, y el cliente insistía en cena de negocios y era políticamente importante aceptar. Y Alejandro había aceptado la explicación sin cuestionarla, porque confiaba en ella completamente, de la forma en que solo puedes confiar en alguien cuando no puedes imaginar que te traicionarían. Y esa confianza hizo que Inés se sintiera simultáneamente culpable y resentida, porque parte de ella quería que él cuestionara, que él sintiera celos, que él mostrara alguna emoción fuerte sobre ella, quedándose noche extra en otra ciudad con razones vagas. Pero Alejandro solo dijo: está bien, cariño, nos vemos mañana, con tono que sugería que esto era inconveniente menor en lugar de algo que debería importar emocionalmente. Y cuando Inés colgó el teléfono, se quedó mirando su reflejo en espejo manchado del baño, preguntándose qué tipo de persona estaba convirtiéndose y si podría vivir consigo misma después. Pero luego salió del baño y vio a Diego esperándola, con esa sonrisa que era completamente sin artificio, completamente genuina, y decidió que preocuparse por qué tipo de persona era podía esperar hasta mañana. Diego la llevó a caminar por Sevilla de noche.
Y la ciudad de noche era criatura completamente diferente de la ciudad de día, transformada por luces amarillas de faroles antiguos que convertían calles estrechas en pasajes que parecían existir fuera del tiempo normal, por sonidos de guitarras filtrándose desde bares donde alguien siempre estaba tocando flamenco, por parejas jóvenes besándose en esquinas, sin preocuparse por quién los viera, porque en Sevilla el amor público no es escándalo, sino celebración. Le mostró su lugar favorito en toda la ciudad, Puente de Triana, caminado a medianoche, cuando el tráfico había disminuido, y podías pararte en medio del puente mirando el río que reflejaba luces de ambos lados, creando mundo espejo que existía solo en agua. Y mientras estaban ahí, Diego le contó historia de cómo Triana había sido tradicionalmente barrio de gitanos y artistas, y gente que vivía en márgenes, cómo había sido donde flamenco realmente nació, no en palacios sino en patios pequeños, donde dolor era transformado en arte. El flamenco verdadero, explicó Diego, no es entretenimiento turístico, es exorcismo. Es forma de convertir todo lo que te está matando por dentro en algo hermoso por fuera. Por eso los mejores cantaores siempre han sido gente que ha sufrido realmente. Porque no puedes fingir ese tipo de dolor convertido en música. Solía cantar, confesó Inés, palabras saliendo antes de poder detenerse. En bares pequeños los jueves por la noche. Nada profesional, solo, porque necesitaba sacar cosas que no podía decir de otras formas. Pero cuando me mudé a Madrid dejé de hacerlo porque no encajaba con imagen que estaba construyendo de mí misma. Abogadas serias no cantan flamenco en bares. Diego la miró con expresión que era mezcla de sorpresa y algo más profundo, más triste. ¿Y no extrañas eso? Preguntó. Poder exorcizar cosas a través de música. Cada día, admitió Inés, sintiendo peso de esa admisión. Pero me convencí de que extrañarlo era debilidad, que personas maduras renuncian a cosas que aman si esas cosas no contribuyen a objetivos prácticos. O dijo Diego suavemente, girándose para mirarla completamente. Tal vez renunciar a cosas que amas por objetivos prácticos es precisamente lo que te mata lentamente hasta que olvidas que se sentía estar vivo. Se quedaron parados en ese puente durante largo tiempo sin hablar, y lentamente, tan lentamente, que Inés no estaba segura de quién había iniciado el movimiento. La distancia entre ellos disminuyó hasta que estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Hasta que pudo ver cómo luces del río se reflejaban en sus ojos, haciéndolos parecer dorados en lugar de avellana. Inés, dijo Diego, su voz apenas susurró, voy a besarte ahora. Y si no quieres que lo haga, si esto no es lo que quieres, dime que me detenga y me detendré. Pero necesitas saber que si me besas de vuelta, si decides que esto es algo que quieres, voy a enamorarme de ti completamente y eso va a complicar tu vida de formas que probablemente no puedo ni imaginar. Inés debería haber dicho que se detuviera. Debería haber recordado a Alejandro esperándola en Madrid. Debería haber recordado el anillo de compromiso en su dedo. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era terrible idea. Pero en lugar de eso se inclinó hacia adelante y cerró la distancia entre ellos. El beso fue, y Inés sabía que esto sonaría cursi si intentara explicarlo a alguien, pero no le importaba, porque era verdad, como despertar después de haber estado dormida durante años. Era hambre y ternura simultáneamente. Era desesperación mezclada con algo que se sentía peligrosamente como esperanza, y cuando finalmente se separaron ambos estaban respirando pesadamente como si hubieran corrido kilómetros en lugar de simplemente haberse besado en puente. Oh, dijo Inés, porque era lo único que su cerebro podía producir. Sí, acordó Diego. Oh, capítulo Tath. Los mensajes que se envían a las 3 a.m., cuando la distancia duele más que la verdad. Inés regresó a Madrid en el tren de las 7:30 de la mañana siguiente, sintiéndose completamente diferente de la persona que había tomado ese mismo tren 24 horas antes, y pasó todo el viaje de 2 horas y media alternando entre mirar por la ventana sin ver realmente el paisaje y revisar obsesivamente su teléfono, donde ya tenía 3 mensajes de Diego que habían llegado durante la hora que había pasado desde que se despidieron en la estación. Ya te extraño y solo ha pasado 1 hora. Esto es problemático. Encontré tu bufanda en mi coche, la que olvidaste anoche. Huele a tu perfume y estoy siendo ridículamente sentimental sobre pieza de tela.
¿Es demasiado pronto para decir que anoche fue una de las mejores noches de mi vida? Porque lo fue. Y sé que tenemos que hablar sobre qué significa esto y cómo navegamos la situación imposible en la que nos acabamos de meter. Pero primero solo quería que supieras que no me arrepiento. Ni un segundo. Inés escribió y borró respuestas durante 20 minutos antes de finalmente enviar. Inés, tampoco me arrepiento. Y eso me aterroriza porque debería arrepentirme. Debería sentirme culpable. Y me siento culpable, pero no lo suficiente como para desear que no hubiera pasado. ¿Qué tipo de persona hace eso? La respuesta llegó inmediatamente. Diego, el tipo de persona que ha estado viviendo vida que no es realmente suya y que finalmente encontró algo que se siente real. No eres mala persona, Inés. Eres persona honesta, atrapada en situación deshonesta contigo misma. Y así comenzó patrón que dominaría los siguientes 4 meses. Inés viviendo su vida en Madrid, trabajando en el bufete, asistiendo a cenas con Alejandro y sus amigos, planeando boda que cada día se sentía más como marchar hacia ejecución, mientras simultáneamente viviendo vida completamente separada en mensajes con Diego, que se enviaban a todas horas, pero especialmente tarde en la noche cuando las defensas estaban bajas y la honestidad fluía más fácilmente. Hablaban de todo, filosofía y arte y política y libros y todas las cosas pequeñas del día que normalmente no le contarías a alguien, excepto que Diego quería saber todo. Quería saber sobre caso aburrido en el que estaba trabajando y sobre cómo su café de la mañana había estado demasiado amargo y sobre cómo había visto pareja mayor en el metro, tomados de la mano, y le había hecho llorar por razones que no podía explicar. Y él le contaba sobre fotografías que estaba tomando, sobre luz específica que había capturado en cierto ángulo, sobre conversación que había tenido con dueño de bar que le había revelado algo sobre naturaleza humana, sobre cómo cada vez que veía tren AVE pasar pensaba en ella y en cómo la distancia entre Madrid y Sevilla, que técnicamente era solo 472 kilómetros, se sentía como océano imposible de cruzar. 2 semanas después de su primer encuentro, Inés inventó otra excusa de trabajo y tomó el tren de vuelta a Sevilla. Y esta vez, cuando Diego la recogió en la estación, se besaron en el andén, sin preocuparse por quien los viera. Y pasaron fin de semana entero juntos en apartamento pequeño de Diego en Alameda, que tenía ventanas que daban a plaza llena de árboles naranjos y que olía a café y a químicos de cuarto oscuro, donde revelaba fotografías tradicionales, porque insistía en que algunas cosas no deberían ser digitales. Hicieron el amor con urgencia, de personas que saben que su tiempo juntos es limitado y precioso. Y después yacieron en cama de Diego, que estaba deshecha de forma que sugería que raramente la hacía apropiadamente. Y Inés trazó cicatriz en su hombro, resultado de accidente de motocicleta cuando tenía 20. Mientras él le contaba historia, y ella memorizaba cada detalle de su cuerpo, como si estuviera estudiando para examen. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Inés eventualmente, pregunta que había estado evitando, pero que no podía evitar para siempre. Esto no puede continuar indefinidamente. Eventualmente tendré que elegir. Diego fue silencioso durante el largo momento antes de responder. Sé que tendrás que elegir, dijo finalmente. Y sé que es egoísta de mi parte querer que me elijas cuando eso significaría destruir vida que has construido durante 7 años. Pero también sé que si eliges quedarte con Alejandro, si te casas con él en septiembre como planeado, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote cómo habría sido si hubieras sido lo suficientemente valiente para elegir lo que realmente querías en lugar de lo que era seguro. ¿Y si lo que realmente quiero es imposible?, preguntó Inés. ¿Y si quiero tanto la vida que he construido en Madrid como lo que siento contigo? ¿Y si no quiero tener que elegir? Entonces vas a ser infeliz, no importa qué elijas, respondió Diego con honestidad brutal. Porque no puedes vivir dos vidas simultáneamente sin eventualmente destrozarte en el proceso. Y él tenía razón. Inés podía sentir el desgarro comenzando ya. Podía sentir cómo intentar mantener ambas vidas estaba empezando a fracturarla en pedazos que no encajaban apropiadamente juntos. Los meses continuaron en este patrón. Viajes secretos a Sevilla cada 2 o 3 semanas, inventando excusas cada vez más elaboradas. Conferencias legales que no existían, clientes que necesitaban reuniones en persona, emergencias familiares vagas que Alejandro nunca cuestionaba porque confiaba en ella completamente. Y cada vez que volvía a Madrid,
se sentía más como extraña en su propia vida, más como si estuviera interpretando papel de Inés la abogada comprometida, en lugar de siendo esa persona. Alejandro notó que algo había cambiado, pero atribuyó su distracción a estrés de planificación de boda, y su madre notó que parecía más delgada y preguntó si estaba comiendo apropiadamente, y sus colegas en el bufete comentaron que parecía distante últimamente, pero asumieron que estaba quemada de tanto trabajo. Nadie adivinó la verdad, que estaba viviendo doble vida y que esa dualidad la estaba matando lentamente. En julio, 3 meses antes de la boda programada, Alejandro sugirió que deberían comenzar a buscar casa más grande juntos, porque su apartamento de un dormitorio no sería apropiado para pareja casada, y la idea de comprar propiedad con él, compromiso tan permanente y tan final, hizo que algo en Inés entrara en pánico completo. Esa noche llamó a Diego, llorando desde baño de restaurante, donde se suponía que debería estar cenando con Alejandro, celebrando algo relacionado con su trabajo que no había estado escuchando apropiadamente. No puedo hacer esto, dijo entre sollozos. No puedo casarme con él. No puedo comprar casa con él. No puedo seguir fingiendo que esta es la vida que quiero cuando cada célula de mi cuerpo está gritando que es mentira. Entonces no lo hagas, dijo Diego, su voz firme a pesar de poder escuchar su propia tensión. Ven a Sevilla. Renuncia al bufete. Termina con Alejandro. Comienza vida nueva aquí conmigo. No será fácil y no será cómodo y probablemente tu familia te odiará por un tiempo, pero al menos será real. ¿Y si me arrepiento? Preguntó Inés. ¿Y si destruyo todo esto y luego descubro que estaba romantizando lo que tenemos, que era solo excitante porque era prohibido? Entonces te arrepentirás, respondió Diego. Pero al menos será arrepentimiento activo de haber elegido algo en lugar de arrepentimiento pasivo de nunca haber tenido coraje de intentar. ¿Sabes cuál es peor? El segundo tipo. Siempre el segundo tipo. Pero Inés no pudo hacerlo esa noche. No pudo reunir coraje para volver a esa mesa y decirle a Alejandro que todo había sido mentira. Así que regresó a la cena fingiendo que había sido llamada de trabajo urgente que la había molestado, y Alejandro le había dado palmadita comprensiva en la mano y había pedido postre. Fue Diego quien finalmente forzó la situación. En agosto, 6 semanas antes de la boda, le dijo que no podía continuar así, que amándola en secreto, mientras ella construía vida pública con otro hombre, lo estaba destruyendo de formas que no había anticipado. O estás conmigo completamente, o no estás conmigo en absoluto, dijo durante llamada telefónica a las 2 a.m., cuando ambos estaban despiertos, porque dormir se había vuelto imposible. Y sé que eso es ultimátum, y sé que es injusto darte fecha límite, pero Inés, te amo demasiado para ser tu secreto para siempre. Merezco más que eso. Tú mereces más que eso. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Inés voz rota. ¿Cuánto tiempo me das para decidir? Hasta tu boda, respondió Diego. Si llegas hasta el día de tu boda sin haber terminado con Alejandro, entonces sabré tu respuesta. Y dejaré de esperarte, dejaré de amarte eventualmente. Y ambos seguiremos con nuestras vidas, y esto se convertirá en historia que contamos cuando somos viejos sobre amor que casi fue, pero que el tiempo nunca estuvo de nuestro lado. Inés lloró hasta que no quedaron lágrimas, y en algún punto durante esa llamada de 3 horas, donde no resolvieron nada, pero dijeron todo, ella susurró las palabras que había estado evitando durante meses. Te amo. Diego, te amo tanto que duele físicamente. Y odio que te amo porque significa que he estado viviendo mentira durante meses. Significa que le he hecho daño a Alejandro, que nunca me hizo nada, excepto ser exactamente quien dijo que sería. Significa que me he convertido en tipo de persona que despreciaría si la conociera en otra circunstancia. Pero me amas, dijo Diego, y no era pregunta sino confirmación. Eso es lo único que importa. El resto son solo detalles prácticos que podemos resolver si decidimos que queremos resolverlos. Y tenía razón, pero los detalles prácticos se sentían insuperables. El bufete donde había trabajado durante 5 años y donde estaba en camino a ser socia completa, el apartamento en Malasaña que amaba a pesar de todo, los amigos que había hecho en Madrid que eran superficiales pero familiares, y sobre todo Alejandro, que no merecía ser lastimado por su incapacidad de ser honesta sobre lo que realmente quería. Las semanas pasaron como borrón de decisiones pospuestas y noches sin dormir y migrañas constantes de tensión de vivir en contradicción perpetua,
y de repente era mediados de septiembre, y la boda estaba a 2 semanas, y el vestido estaba colgado en su armario como fantasma de futuro que no estaba segura de querer. Capítulo V. El día que el tren se detuvo entre dos ciudades. La noche antes de la hada, Inés tomó decisión. No podía casarse con Alejandro. Eso estaba claro finalmente después de meses de negación y racionalización. No podía pararse frente a él y sus familias y amigos y prometer resto de su vida cuando sabía que su corazón estaba en tren hacia Sevilla cada vez que cerraba los ojos. Pero tampoco podía simplemente huir a Sevilla y a Diego sin primero hacer lo correcto. Terminar apropiadamente con Alejandro. Cancelar la boda de forma que minimizara el daño a todos los involucrados. Cerrar este capítulo honestamente en lugar de escapar cobardemente. Así que había llamado a Alejandro, porque estas conversaciones no podían ser por mensaje de texto, aunque su instinto cobarde sugería lo contrario, y le había dicho que necesitaban hablar, que era urgente, que no podía esperar hasta después de la boda. Se encontraron en el Retiro, en banco junto al estanque donde alguna vez había sido su lugar favorito cuando recién comenzaban a salir, y cuando se sentó junto a él viendo su rostro que era familiar, de la forma en que mueble que has tenido durante años es familiar, reconfortante pero no excitante, seguro pero no transformador, supo que estaba haciendo lo correcto, incluso si dolía terriblemente. Alejandro, comenzó, su voz temblando, no puedo casarme contigo mañana. Vio cómo las palabras lo golpeaban, cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad, algo que se parecía a dolor, aunque contenido, porque Alejandro nunca había sido persona que mostraba emociones dramáticamente. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. Y entonces Inés le contó todo, sobre Diego, sobre los viajes a Sevilla, sobre cómo se había enamorado de otra persona, pero más importante, sobre cómo se había dado cuenta de que nunca había estado verdaderamente enamorada de Alejandro, que lo había elegido porque era seguro y apropiado, y porque encajaba en versión de vida, que había pensado que debería querer, pero que nunca había querido realmente. Lo siento muchísimo, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Mereces a alguien que te ame de la forma en que debes ser amado, completamente y sin reservas. Y yo no soy esa persona. Pensé que podría llegar a serlo con tiempo, pensé que amor podría crecer de compatibilidad y respeto, pero estaba equivocada. Y es mejor terminar esto ahora antes de casarnos y hacernos aún más daño mutuamente. Alejandro la había mirado durante largo tiempo sin decir nada, procesando, y cuando finalmente habló su voz, era plana, cuidadosamente controlada. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Desde abril, admitió Inés. Desde ese viaje de trabajo a Sevilla. 5 meses, dijo Alejandro, como si estuviera calculando matemáticamente cuánto de su relación reciente había sido mentira. 5 meses me has estado engañando mientras planificábamos nuestra boda. Mientras elegíamos flores y probábamos comida y enviábamos invitaciones a 200 personas. Lo sé, dijo Inés, y no hay excusa. No hay forma de hacer que esto suene menos horrible de lo que es. Solo puedo decirte que lo siento y que mereces mucho mejor que esto. Tienes razón, respondió Alejandro, levantándose del banco. Merezco mejor. Y eventualmente estaré agradecido de que terminaste esto antes de la boda en lugar de después. Pero ahora mismo solo quiero que te vayas. Quiero que empaques tus cosas de nuestro apartamento y te vayas antes de que regrese esta noche. Y por favor no intentes contactarme. Necesito tiempo para procesar que los últimos 3 años de mi vida fueron construidos sobre fundamento de alguien que nunca estuvo realmente presente. Inés asintió, sabiendo que no tenía derecho a pedir más compasión de la que ya estaba mostrando, y lo observó alejarse a través del parque, sintiéndose simultáneamente aliviada y devastada. Empacó sus pertenencias esenciales del apartamento que habían compartido durante 2 años, porque aunque nunca habían vivido oficialmente juntos, ella había pasado suficientes noches allí como para tener esencialmente segundo armario, y mientras metía ropa en maleta, encontró anillo de compromiso que se había quitado antes de venir al parque. Lo dejó en mesa de cocina con nota que decía solo, lo siento, porque no había palabras adecuadas para el tipo de disculpa que necesitaba. Llamó a su madre para cancelar la boda, conversación que fue tan dolorosa como esperaba. Lágrimas, acusaciones de irresponsabilidad, vergüenza familiar, preguntas sobre qué dirían todos,
Y cuando su madre finalmente preguntó si había otro hombre, Inés no pudo mentir más. Sí, admitió. Hay alguien más. Alguien en Sevilla. Por supuesto que es alguien en Sevilla, había dicho su madre con amargura. Por supuesto que después de todos estos años huyendo de esta ciudad, es Sevilla la que te arrastra de vuelta, destruyendo vida perfecta que construiste en Madrid por... ¿Qué? ¿Un romance? ¿Sabes cuántos romances apasionados terminan en divorcios amargos, Inés? No es solo romance, mamá, había respondido Inés. Es sentirme viva de nuevo. Es recordar quién era antes de convertirme en quien pensé que debería ser. Y sé que suena egoísta y probablemente lo es, pero no puedo pasar resto de mi vida viviendo para hacer feliz a todos, excepto a mí misma. Su madre había colgado sin despedirse. Y así Inés se encontró esa noche, noche antes de lo que debería haber sido su boda, sola en apartamento de Malasaña, que de repente se sentía como perteneciente a extraño, sin trabajo, porque había renunciado al bufete esa tarde mediante correo electrónico, cobarde, porque no podía enfrentar a sus colegas en persona, sin prometido, sin familia, que estuviera hablándole, sin nada excepto maleta medio empacada y número de teléfono de hombre en Sevilla, que había prometido esperarla, pero que no había contactado porque quería que esta fuera su decisión sin presión. Debería haberse sentido aterrorizada, debería haberse arrepentido, pero en lugar de eso se sentía ligera por primera vez en años, como si hubiera estado cargando peso enorme que finalmente había puesto en el suelo. Sacó su teléfono y escribió mensaje a Diego. Inés, terminé con Alejandro, cancelé la boda, renuncié a mi trabajo, destruí completamente la vida que pasé 7 años construyendo, y no me arrepiento ni un poco. ¿Todavía me quieres? La respuesta llegó en segundos. Diego, toma el próximo tren a Sevilla, te estaré esperando en el andén. Inés, siempre te querré. Eso nunca estuvo en duda. Inés reservó billete en tren de las 9 p.m. esa misma noche, porque esperar hasta mañana habría dado demasiado tiempo para que dudas se instalaran. Empacó el resto de sus cosas esenciales, dejando atrás todo lo que pertenecía a vida madrileña que ya no quería, y tomó metro hacia Atocha, sintiendo que estaba yendo hacia Casa Real por primera vez en 7 años. Pero el universo tenía un plan diferente. El tren se retrasó media hora debido a incidencia técnica, luego 1 hora, luego 2, y finalmente, cuando ya eran casi medianoche, anunciaron por megafonía que había sido cancelado completamente debido a fallo en vía que requeriría reparaciones durante toda la noche. Inés se quedó parada en andén de Atocha viendo pantallas cambiar de retrasado a cancelado y sintió algo rompiéndose dentro de ella que no era exactamente desesperación, pero se acercaba. Llamó a Diego desde andén mientras pasajeros frustrados a su alrededor reorganizaban planes de viaje. El tren se canceló, dijo, su voz quebrándose. No puedo llegar esta noche. El próximo tren es mañana a las 7:30 m. Está bien, respondió Diego, aunque podía escuchar decepción en su voz. Estaré esperando en ese entonces. Solo. Inés, por favor dime que no vas a cambiar de opinión durante la noche. Por favor dime que esto es real. Es lo más real que he sentido en mi vida, prometió Inés. Te veo mañana. Te amo. Te amo, respondió Diego. Hasta mañana. Inés pasó esa noche en hotel cerca de Atocha, el más barato que pudo encontrar, porque técnicamente estaba desempleada ahora, sin dormir realmente, simplemente mirando techo y procesando magnitud de lo que acababa de hacer. Había destruido su carrera, terminado compromiso de 3 años día antes de boda, devastado a su familia y apostado todo su futuro en amor, que técnicamente solo tenía 5 meses y que podría terminar siendo error catastrófico. Pero cuando amanecer finalmente llegó y tomó metro de vuelta a Atocha para tren de las 7:30, cuando se sentó en asiento 14A, que había reservado por razones sentimentales, cuando tren comenzó a moverse sacándola de Madrid posiblemente por última vez, no sintió arrepentimiento. Sintió anticipación. Sintió esperanza. Sintió que finalmente estaba yendo en dirección correcta después de años de caminar en círculos. Epílogo. Kilómetro 472. Donde los finales se convierten en comienzos. 3 años después, el tren AVE de las 9:45 am de Sevilla a Madrid siempre olía igual, a café recalentado y a perfumes caros, y a ese cansancio particular de la gente que viaja por trabajo, y mientras Inés se acomodaba en su asiento, no 14A esta vez, sino 2C, porque 14A estaba ocupado,
Pensó en cómo su relación con estos trenes había cambiado completamente durante los últimos 3 años. Ya no eran símbolo de amor imposible y distancia dolorosa. Ahora eran simplemente parte de su rutina semanal. Viajaba a Madrid 2 veces al mes para reunirse con clientes de su pequeño bufete especializado en derecho de familia que había abierto en Sevilla hace 2 años. Trabajo que le permitía ayudar a mujeres atravesando divorcios difíciles y que se sentía infinitamente más significativo que los casos corporativos que había manejado en Martínez en Asociados. Vivía en Sevilla ahora, en apartamento en Alameda que compartía con Diego. Habían dejado su lugar pequeño hace 1 año y medio por uno ligeramente más grande que tenía espacio para su cuarto oscuro fotográfico y para oficina pequeña donde ella podía trabajar desde casa cuando no estaba viajando. Y algunos días todavía no podía creer que esta era su vida real, que había tenido coraje de destruir todo lo que conocía y construir algo completamente nuevo desde cero. No había sido fácil. Los primeros meses después de mudarse a Sevilla habían sido brutales. Su familia tardó casi 1 año en hablarle apropiadamente de nuevo. El proceso de establecer bufete propio había sido financieramente aterrador, y hubo noches donde se preguntó si había cometido error terrible, destruyendo estabilidad por pasión. Pero Diego había estado allí cada paso del camino, sosteniéndola cuando dudaba, celebrando cada pequeña victoria, recordándole por qué había elegido esto cuando el peso de su decisión se sentía insoportable. Elegiste vivir en lugar de simplemente existir, le decía cuando ella se sentía abrumada. Y vivir siempre es más difícil que existir, pero también es infinitamente más satisfactorio. Y tenía razón, porque ahora, 3 años después, Inés podía mirar atrás y ver claramente que terminar con Alejandro, aunque doloroso y aunque probablemente había sido más egoísta de lo que quería admitir, había sido correcto tanto para ella como para él. Alejandro se había casado hace 1 año con mujer que trabajaba en mismo banco, alguien que compartía su amor por estabilidad y previsibilidad de formas que Inés nunca había podido. Y aunque nunca volverían a ser amigos, Inés podía ver en fotos ocasionales que veía en redes sociales que él parecía genuinamente feliz, de formas que nunca había parecido con ella. Y ella, bueno, ella había encontrado versión de vida que nunca había sabido que podía existir. Cantaba flamenco otra vez en bar pequeño en Triana los jueves por la noche, no profesionalmente, sino por pura alegría de hacerlo. Había reconectado con amigas de infancia que aún vivían en Sevilla y que la habían recibido de vuelta sin juicio. Caminaba a través de ciudad que olía a azahar cada primavera y sentía que pertenecía de formas que nunca había pertenecido en Madrid. No era perfecta, ninguna vida lo era, y había momentos donde extrañaba ciertas cosas de Madrid, la energía de la ciudad, ciertos restaurantes, incluso el metro, por más que lo había odiado, pero esas nostalgias eran suaves comparadas con el constante dolor sordo que había sido vivir vida equivocada. Su teléfono vibró con mensaje de Diego. Diego, ¿en el tren ya? Te hice tu lunch favorito para el viaje, pero lo olvidé en mostrador de cocina como idiota que soy. Disfruta tu café de máquina expendedora horrible. Inés sonrió escribiendo respuesta. Inés, el café de máquina expendedora es parte del ritual del tren. No sería lo mismo sin él. Te veo esta noche. Te amo. Te amo. Trae vino bueno de Madrid. El de aquí no cuenta. Mientras tren aceleraba dejando Sevilla atrás, Inés sacó cuaderno donde había estado escribiendo memorias de los últimos 3 años, no para publicación, sino solo para sí misma, para procesar todo lo que había cambiado. Y escribió entrada final. El amor que encontré en tren entre Madrid y Sevilla nunca llegó a tiempo según métricas tradicionales. Llegó cuando estaba comprometida con otro hombre, cuando había construido vida completa alrededor de ciudad equivocada, cuando estaba demasiado asustada para admitir que necesitaba algo más que estabilidad. Pero tal vez eso es precisamente lo que hace que amor verdadero sea reconocible. Llega exactamente cuando no lo estás buscando. Interrumpe todos tus planes cuidadosos, te obliga a elegir entre lo que es seguro y lo que es real. Y si tienes suerte, suerte que yo tuve aunque no merecía, encuentras coraje para elegir lo real, incluso cuando eso significa destruir lo seguro. Diego me preguntó una vez si pensaba que nuestro amor era imposible, y en ese momento pensé que sí lo era, porque todas las circunstancias conspiraban en su contra. Pero estaba equivocada. No era amor imposible,
Era amor que requería coraje. Y coraje, resulta, es algo que puedes encontrar cuando finalmente decides que vivir auténticamente importa más que vivir cómodamente. Los 472 kilómetros entre Madrid y Sevilla solían sentirse como océano imposible de cruzar. Ahora los cruzo 2 veces al mes, y cada vez recuerdo que la distancia entre dos lugares o entre dos versiones de ti misma solo es imposible si decides no hacer el viaje. Así que esto es para cualquiera leyendo esto que se siente atrapado entre dos ciudades, dos vidas, dos versiones de quienes podrían ser. El tren siempre sale. La pregunta es si tendrás coraje de abordarlo. Cerró el cuaderno y miró por ventana viendo campos andaluces convertirse gradualmente en meseta castellana, y pensó en cómo vida era extraña en sus simetrías. Hace exactamente 3 años había estado en este tren huyendo hacia amor incierto, y ahora estaba en este tren simplemente viviendo vida que había elegido, viaje que ya no era escape, sino simplemente commute. El amor que nunca llegó a tiempo había terminado llegando exactamente cuando necesitaba llegar. No cuando era conveniente, no cuando era fácil, pero cuando era necesario para salvarla de vida que la estaba matando lentamente. Y eso decidió Inés, mientras tren atravesaba kilómetro 365, donde alguna vez Diego le había tomado fotografía que aún tenía enmarcada en su oficina. Era lo único que realmente importaba. No cuando llega el amor, sino si tienes coraje de recibirlo cuando finalmente llega. Fin.